Amén. Qué bien. Un fin de semana bonito y tiempo de celebrar. Y yo creo que es importante, ¿no? que celebramos cosas como la Reformación. Y gracias a Pedro por hacer este pequeño resumen de lo que es la Reformación, porque es importante. Sin la Reformación no estamos aquí. Y estamos tan contentos que el Señor ha puesto en los corazones de las personas que hay necesidad de cambio. Y a veces necesitamos volver a las Escrituras a ver lo que dicen las Escrituras. Y es la razón por lo que enfatizamos aquí en Highview en Español la idea de estar parte, de tener parte en grupo de comunidad. De estar dentro del discipulado, porque queremos nosotros, cada uno de nosotros, estar estudiando y conociendo la palabra de nuestro Señor. Los reformadores del siglo XVI se encontraban en un mundo nublado por la tradición religiosa, el ritual y el miedo, ¿no? De verdad, había mucho miedo. Llamaron a la iglesia a 5 ideas sobre lo que necesitamos, sola escritura, solo fide, solamente la fe, solo gratia, la gracia solamente, solos Cristos, Cristo solamente y solo Dios gloria. Como hemos cantado ahora mismo, solo la gloria a Dios, no a los hombres, no a la iglesia, no a otras personas. Hoy vamos a hablar de Colosenses capítulo 2, sobre cómo Cristo solo es suficiente. Cristo solo es suficiente. Los colosenses fueron tentados por la filosofía, el misticismo, el legalismo, todos afirmando ofrecer algo más que Cristo. Pero la palabra, la voz del Pablo hoy truena a través del tiempo. Si tienes a Cristo, nada le falta más. No hay nada más que nos hace falta. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, empezando con versículos 6 al 15. Dicen las Escrituras: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Mira, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. ¡Ay, qué bien! Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era averso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gloria a Dios. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es tan bueno de conocer
nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta escritura tan bonita, Señor, que nos habla de la importancia de Cristo y solo Cristo. Nos acordamos de los reformadores, Señor, y como nos hablan de sola escritura, solo fe, sola gracia, solo Cristo, y todo para la gloria de Dios. Guíenos, Señor, en estos momentos. Dirígenos, Señor, queremos conocerte, queremos que nos cambies, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén, muy bien. Bueno, de esta escritura quiero tomar 3 puntos hoy y hablar de cómo nosotros podemos ser arraigados en Cristo, la libertad y la plenitud del Evangelio. En el principio, en los versículos 6 al 7, quiero que veamos que tenemos que andar solo en Cristo, arraigados y edificados en Él. Pablo comienza, ¿no?, aquí en esta escritura con el Evangelio que ya recibieron. Hemos recibido el Evangelio. La vida cristiana no va más allá de Cristo, se adentra más en Cristo. Él está utilizando imágenes de agricultura y de arquitectura. Y los verbos son vívidos, ¿no? Mirad en versículos 6 y 7 dice Pablo: por tanto, de manera que recibieran a Cristo, así anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, instruidos, rebosando de gratitud. Pablo está hablándonos de cómo tenemos que ser o estar enraizados como un árbol. Como dice Pablo en Salmo 1, versículo 3. Mirad conmigo al Salmo capítulo 1. Muchos de ustedes quizás ya lo tienen memorizado. Es un salmo tan importante de cómo tenemos que crecer. Pero Pablo dice, o el salmista dice en versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Todos los años fuimos a ver mis abuelos en Minnesota y siempre fue un tiempo importante estar con los abuelos. Mi abuelo le encantó de salir y pescar, yo no tanto, pero le encantó, entonces siempre estuvimos saliendo a los lagos porque si conocen el estado de Minnesota, se dicen que es el estado de 1000 lagos. Y hay lagos por todas partes allí. Y fuera de su casa, tenía una casa humilde, pero al lado de su casa fue un lago, un río que llevó a un lago. Pero siempre me acuerdo de estos árboles que estaban al lado del lago ahí, que fueran enormes, fuertes, que recibieron un montón de agua, no hacía falta de agua, y crecieran y fueran tan bonitos, tan fuertes, como dice aquí en los Salmos, ¿no? Y el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es como tenemos que ser enraizados como este árbol tan fuerte, tan bonito, tan enorme, a veces no tan enorme porque tiene tanta nutrición y tantas cosas, ¿no? Pero también Pablo nos dice que no solamente estar enraizados como un árbol, pero también construidos, ¿no? Construidos, dice Pablo, que tiene edificados en él, que tiene esa idea de un proceso continuo de construcción. Una de las cosas que noté cuando compramos la primera casa que habíamos comprado, que muchos de ustedes entienden, es que cuando compra una casa siempre hay cosas que tienes que hacer. Está construida, pero hay que seguir, ¿no? Siempre estamos trabajando con la casa, siempre estamos haciendo más cosas con la casa, siempre hay algo que rompe, siempre hay algo que arreglar, y es como son las cosas, ¿no? Y es como están nuestras vidas, como Pablo está diciéndonos, estamos construidos, pero esta construcción Dios sigue haciendo dentro de nuestras vidas. Ya estamos completos, somos la casa del Señor, ¿verdad? Pero el Señor siempre está arreglando, siempre está obrando, siempre está tocando nuestras vidas en el crecimiento del Señor. Entonces es un proceso continuo de construcción que el Señor hace dentro de nuestras vidas. Y dice el tercero que estamos establecidos, ¿no? Estamos establecidos.
Mirad, versículo 7, firmemente arraigados, edificados, confirmados su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Estamos establecidos, confirmados, garantizados en la fe. La estabilidad en el crecimiento no proviene de novedad, sino depende de Jesús. No estamos establecidos por nosotros, no estamos establecidos por la iglesia, estamos establecidos por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces juntos representamos un creyente que está firmemente arraigado en la persona y la obra de Cristo, sin cambiar con los vientos de la cultura o la emoción. Mirad capítulo 1 de Salmo otra vez. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de lo impío, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol entonces plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Entonces Pablo está diciéndonos que tenemos que estar firmes en las cosas de nuestro Señor, pero para estar firmes tenemos que estar meditando dentro de su palabra. Lutero, saben ustedes que fue un sacerdote de la Iglesia Católica romano, y como todos los sacerdotes tenía que en su tiempo ir a Roma. Y habla de uno de sus viajes a Roma, donde él se fue a los santuarios y compraba las indulgencias, y que él pensaba que lo haría más seguro y capaz de cumplir con las justas demandas de Dios. Pero cuanto más veía Lutero de Roma, más débil se volvía su fe. Antes de salir de Roma hizo una cosa más. Lutero visitó uno de los lugares más sagrados de la ciudad y se fue a la Scala Sancta, que dijeron que era la escalera santa, una serie de escalones que habían traído, que dijeron que Jesús subió en su camino para ser juzgado ante Poncio Pilato. Lutero se arrastró por las escaleras de rodilla, y con cada escalera repitió la oración del Señor en cada escalón. Cuando llegó a la cima, no sintió consuelo. La tormenta de deudas se arremolinó dentro de él, y se puso de pie y dijo, ¿quién sabe si esto funciona? La paz nunca llegó a Lutero hasta que él, dentro de su estudio, estaba leyendo el libro de los Romanos, y llegó a versículo 17 de capítulo 1, que dice, el justo vivirá por la fe, no por la obra, no por la iglesia, no por las cosas del mundo, sino por la fe. Y entonces Lutero, reflexionándose sobre la fe, dice, sentí que había renacido y que había atravesado las puertas abiertas al paraíso. Se dio cuenta que la fe en Cristo, no en las obras, no los rituales, la fe arraiga el alma en la justicia de Dios, solamente por la fe. Tenemos que creer en Cristo de la misma manera. Y en Cristo por gracia a través de la fe. Ningún ritual, filosofía, actuación puede profundizarnos más que permanecer en Él. Ser arraigado, ser edificado, ser agradecido. Andar solo en Cristo, dicen
las Escrituras. Después, en versículos 8 al 10, dice que tenemos que también tener cuidado con la filosofía vacía. Cristo es nuestra plenitud. Pablo advierte contra cualquier sistema religioso o secular que ofrezca una plenitud aparte de Cristo. Los de Colosenses están preocupados con las cosas. Mirad versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. La iglesia aquí está sufriendo, ¿no? Están pensando, bueno, Cristo es Dios, Cristo es hombre, ¿quién es Cristo? Hay mucha filosofía, muchas ideas que están pasando por la iglesia en estos momentos, porque ya es poco tiempo en que Cristo ha subido a estar con el Señor y están intentando entender las cosas, pero están escuchando más a la filosofía que a la palabra de nuestro Señor. Y Pablo está intentando hablar claramente con ellos que todo lo que Dios es, Cristo es. Y todo lo que necesitas lo tienes solamente en Él. Pablo emite la advertencia, cuida de ello. El peligro es el cautiverio, ser esclavizado por ideas que suenan bien, suenan sabia, pero nos alejan de las cosas del Señor. En Colosas, ese significaba el sincretismo, sincretismo es una mezcla del cristianismo con otra cosa, ¿no? Entonces lo vemos a través del mundo en sus ideas. Había cristianismo con la filosofía pagana o el ritual judío. Hoy podemos mezclar el cristianismo con el relativismo moral o la espiritualidad de autoayuda, ¿no? Yo puedo hacerlo yo por mí mismo. O las ideas políticas, ¿no? Que combinamos la política con el evangelismo, ¿no? O con el evangelio, ¿no? Y decimos, bueno, esa es la política y lo mezclamos, ¿me entienden? No, estamos mezclando las cosas del Señor con lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero Cristo es todo. No necesitamos nada más. Cristo no es en parte divino, es completamente Dios, está diciendo aquí. Y los creyentes no están parcialmente completos, no estamos parcialmente completos, estamos completos en Él. No podemos y no necesitamos añadir nada a Cristo. Eso es lo que estaba viendo Lutero, ¿no? Estaban añadiendo la iglesia, ¿no? La iglesia católica, las cosas del mundo encima de la fe. Y entonces Lutero viéndolo dice, no. Es solamente la fe y solamente Cristo. Y lo necesitamos entender. Mirad conmigo, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segundo de Pedro 1, 3. Dice, pues su divino poder no ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otro de los reformadores fue John Calvin. Él se enfrentó con una cultura inundada por especulaciones filosóficas sobre Dios. Él comienza sus institutos, su obra más grande, ¿no? que hizo con estas palabras. Casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la sabiduría verdadera y la sana, consta de dos partes: el conocimiento de Dios y después de nosotros mismos. Para Calvino, el conocimiento de Dios no procedía de la especulación, sino la revelación de Cristo por las Escrituras. Él escribió en Cristo
el rostro de Dios brilla sobre nosotros. Él rechazó filosofía vacía que separara la teología de las personas y la obra de Cristo. Él vio que conocer a Cristo, para conocer a Cristo debes conocer a Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de Dios, como dicen las Escrituras aquí. El mundo siempre dice, necesitas Cristo más. Cristo más la filosofía. Cristo más la psicología. Cristo más la política. Cristo más el éxito. Pero el Evangelio dice, solo en Cristo, solo Cristo es plenitud. No necesitamos Cristo más. Tenemos Cristo y ya está. Los reformadores lo resumieron de esta manera: solus Christus, solo a Cristo. Entonces tenemos que andar solo en Cristo y tenemos que cuidarnos con las filosofías vacías que están alrededor de nosotros. Y en el tercero, en versículo 11 al 15, nos explica por qué, ¿no? Porque Cristo ha vencido. Cristo ha vencido el pecado y Cristo ha vencido los poderes de las tinieblas que están en el mundo. Aquí Pablo describe lo que Cristo logró para los creyentes, para nosotros. Mirad, versículos 11, 12 y 13 al 14. Habla de la circuncisión espiritual, habla del entierro y resurrección, habla del perdón y cancelación de duda, habla de victoria sobre los pecados. Primero en versículo 11, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Ahora, acordándonos, ¿no?, que la circuncisión fue muy importante para los judíos, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 15 tenemos una discusión entre los creyentes judíos que fueron de la circuncisión y también de Pablo y Bernabé, que estaba hablando de los griegos que no tenían que recibir la circuncisión porque fue muy importante para ellos. Y aquí Pablo está diciendo, mira, es importante, pero no es la circuncisión que se ve, es la circuncisión del corazón. Eso es lo que nos marca. Antes, por los judíos, eso fue los separaran, y para nosotros es lo que nos separa del mundo. Que Cristo ha hecho la circuncisión dentro de nuestras vidas y ahora la vida antigua se ha apartado y nosotros ahora estamos en Cristo andando con Él y el conocimiento que Él nos da. No estamos dentro del cuerpo del carne, pero estamos en unión con Cristo. Entonces la circuncisión espiritual es lo que recibimos cuando conocemos al Señor. Y Él ahora es toda nuestra plenitud. Pero también en versículo 12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. A través de la fe los creyentes se unen en Cristo y su muerte resucitan en una nueva vida. Esa es la razón por cuando estamos haciendo el bautismo y es tan importante para nosotros de sumergir la persona por abajo del agua. Estamos diciendo que está sometido en la muerte de Cristo, levantado a andar con Cristo en la vida. Hace unos años, Cherry y yo teníamos la oportunidad, estuvimos llevando unos estudiantes a Túnez y fue un tiempo muy, muy bueno. Estuvimos en este pueblo que ahora es musulmán, viendo las cosas del Señor y cómo el Señor está obrando allí. Pero también teníamos la oportunidad de ir a donde estaba la basílica que en 397... había el concilio de Cartago. Cartago está en el norte de Túnez, donde establecieron lo que es el canon ortodoxo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces en 397 establecieron lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue establecido en más o menos por el año 100 y el Nuevo Testamento en 397.
Y allí en la basílica, que hoy en día está tristemente en ruina por el Islam, pero fuimos a la basílica y fue un lugar muy interesante. Pero lo que me gustaba mucho fuimos al bautisterio, ¿no? Donde se bautizaron las personas. Y fue muy interesante cómo lo hicieron. Nosotros hoy en día lo hacemos allí, antes lo hicimos allá. Pero ellos lo que hicieron en su iglesia es que habían profundizado unos 6 metros, 20 pies, más o menos, ¿no? En la tierra. Entonces la gente, cuando se fueran a bautizar, se sometieran dentro de la tierra, hicieran el bautismo por abajo y salieran, ¿no? Y es como si estuvieran yendo al sepulcro, ¿no? Con Cristo, yendo por abajo, muertos con Cristo y saliendo a vivir con el Señor. Y me gustaba mucho el figuro, no la idea que tenían ellos. Yo no creo que vamos a excavar aquí, pero fue algo bonito de pensar, ¿no? Como la gente pensara, bueno, ya me bajo muerto con Cristo, ¿no? Pero con Él también me resucito, andar con Él y conocer la resurrección, subiendo a andar de una vida nueva. Entonces tenemos aquí esta idea, ¿no? De sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado. No solamente sepultados, no estamos solamente muertos en Cristo, pero también resucitados con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, como hemos predicado de 1 de Corintios capítulo 15. También en versículos 13 al 14 vemos el perdón y la cancelación de la deuda. Me encantan estos versículos 13 al 14, son tan importantes. Mira, vamos a leerlos otra vez. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, muertos, no parcialmente vivos, pero estuvimos muertos. Esa es la razón por la que no podemos nosotros reclamar que yo me he salvado a mí mismo. Porque nadie puede resucitarse por sí mismo. Y estuvimos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos sus delitos. Ahora va a explicar. Habiendo cancelado el documento de deuda. Entonces cada uno de nosotros tenemos un documento de deuda, que es nuestro pecado. Y está escrito, si quieres, enfrente del Señor. Él lo tiene. Y de este libro, este documento, te condena. Porque nosotros somos pecadores. Dios es perfecto. Y no tenemos derecho de entrar en la presencia de Dios dentro de nuestra imperfección. Porque Él es perfecto y no puede dejar la imperfección entrar en el cielo. No puede, porque es perfecto. No es una cosa injusta, es totalmente justo. Entonces, en este libro está escrito todo lo que hemos hecho, y que nos era averso. ¿Y qué es que ha hecho? Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Es decir, que ha tomado este libro, esta hoja. Algunos de nuestros videos es el libro más grande que otros, pero está tomando este libro y está clavándolo en la cruz mismo y cancelando lo que es nuestro pecado. ¡Qué maravilla! Algo que yo no puedo hacer por mí mismo, porque yo estoy muerto dentro de mis pecados, estoy tumbado allí, pero Él está tomando este libro, esta hoja, y clavándolo en la cruz para que yo pueda vivir y puedo tener vida eterna con Cristo Jesús. No por lo que he hecho yo, pero por lo que ha hecho Jesús allí en la cruz. Amén, amén, amén. Me encanta, es tan bonita, ¿no?
Este está hablando de la doctrina de la expiación sustitutiva, que es una palabra grande, decir que Él ha pagado nuestras deudas. Él pagó por nosotros. Es la sustitutiva, Él pagando nuestras deudas y triunfando sobre todos los enemigos que nos mantienen cautivos. Ahora, esto es importante lo que va a seguir diciendo. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Por qué es importante? Porque si no lo hubiera hecho, entonces todavía estaríamos en un sentido bajo su ley, bajo su autoridad, pero ahora no. Él habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos, me encanta, eso es tan bonito, hizo de ellos un espectáculo público. Ellos habían pensado que habían hecho de Jesús un espectáculo público poniéndolo en la cruz, porque fue algo horrible. Y ellos diciendo, mire cómo hemos ganado. Hemos matado a Jesús. Ahí está desnudo, ahí está pegado, ahí está sangrando. Pero lo que hizo Jesús fue morir por nuestros pecados, pagando nuestra deuda, resucitando de entre los muertos y haciendo un espectáculo de ellos, porque ellos ya no tienen poder. Ellos ya no tienen nada. No tienen nada, porque Él ha triunfado sobre ellos por medio de Él. Hoy, hermanos, hermanas, la victoria sobre los poderes. Cristo desarmó a los gobernantes y las autoridades demónicas, triunfando sobre ellos. En la cruz Jesús triunfó públicamente sobre Satanás, el pecado y la muerte. Entonces podemos decir con 1 de Corintios 15, como hemos leído y predicado, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque aparte de Él no tenemos victoria, no tenemos nada, pero a través de Jesús tenemos todo. Había un hombre que se llama William Tyndale. Me encanta William Tyndale, porque Tyndale fue uno de los primeros, no el único, pero uno de los primeros que dijeron, mira, tenemos que poner la palabra de Dios en el idioma de las personas. Y estoy tan enamorado con gente así, que están poniendo la palabra del Señor en el idioma de las personas, porque lo que entendemos que es la palabra del Señor es para todos. Y gracias al Señor podemos leer, quizás tenemos muchas versiones, pero podemos leer la palabra del Señor y saber que esta es autoridad en nuestras vidas. Claro, la Iglesia Católica no le gustó a William Tyndale, porque él quería que la gente leyera lo que es la palabra del Señor. Entonces las autoridades religiosas lo acusaron de herejía, lo encadenaron, lo estrangularon y lo quemaron en la hoguera, en 1536. Su oración final fue, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Por qué tanto coraje? Porque Tyndale conoció la victoria de Colosenses 2:15. Tyndale entendió que eso es solamente vida temporánea aquí en este mundo. Pero hay una vida eterna que podemos tener en Cristo Jesús. Cristo ya había triunfado, la muerte no pudo derrotarlo, la palabra de Dios no podía ser silenciada. Hermanos y hermanas, tu historial de deudas ha sido clavado en la cruz. Su acusador ha sido silenciado. Tu Salvador reina victoriosamente. Solo Cristo, nuestra raíz, nuestra plenitud, nuestra victoria. El mensaje de Pablo hoy
He repetido por los reformadores y repetido para nosotros aquí mismo. Si tienes a Cristo, tienes todo. No necesitas algo más. Lutero lo gritó: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Calvino lo predicó: la gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo en Cristo. Tyndale murió por ello. Y a nosotros estamos llamados a vivir para ello. La palabra dice: anda solo en Cristo. Cuidado con las filosofías vacías y regocíjense en la victoria de nuestro Señor. La reforma no se trataba solo de protesta. Yo recuerdo cuando estuve en España, mis amigos dijeron: mira, la reforma solamente fue una protesta. Pero no fue solo una protesta, fue una proclamación. Solo Cristo salva. Solo la gracia redime. Solo la fe recibe. Solo las Escrituras lo revelan. Y solo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque esta Escritura nos dice que Cristo es todo. No necesitamos algo más. No necesitamos las filosofías del mundo. No necesitamos la psiquiatría. No necesitamos nada más que Cristo. Y esto se cambia todo en nuestras vidas. Señor, guíanos y tráenos, Señor, a tu trono. Algunos aquí, Señor, tráeles a la cruz. Porque están muertos dentro de su pecado. Entonces estamos pidiendo que abre sus ojos, abre sus corazones, que vean la belleza del Señor y que se entregan sus vidas a ti. Señor, diríjanos, tráenos, Señor. Queremos ser personas que dicen Cristo y nada más. Tú eres todo en nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador. Guíanos y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.